Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Y ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, para hablar hoy del deporte, la depresión y el suicidio. Un tema que ha puesto de manifiesto uno de los flagelos de nuestro tiempo. El 17 de julio se celebró el Día Nacional de Prevención del Suicidio y en 2020 se suicidó un joven cada 3 días y el aumento del 45% de esta cantidad de suicidios en relación al 2019. El año pasado se quitaron la vida 718 personas en nuestro país, un tema multifactorial, pero que últimamente llama la atención del suicidio de jóvenes deportistas que ante todo estaban muy deprimidos, como fue el caso de Emiliano Cabrera, exfutbolista de Boston River, que se suicidó el 23 de julio, 27 años de edad, se encontraba jugando en el interior. Y le damos la cálida bienvenida a Jorge. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchísimas gracias, Andrea. Como siempre, un placer comunicarme contigo, con la audiencia de la 30. Y efectivamente, nos enfrentamos a un tema álgido que nos castiga como sociedad. Y en fin, creo que debemos atenderlo con el cuidado que corresponde a este tema, ¿no? Porque indudablemente la depresión se ha convertido en las últimas décadas en un azote para la humanidad. En tanto la tasa de suicidios, como vos bien has manifestado, que es una de las causas, digamos que es una de sus más deleterias consecuencias, ¿no? Para respecto de la depresión. Claro. Bueno, ha aumentado de manera exponencial, encendiendo las alarmas de los sistemas sanitarios de todo el planeta y muy especialmente aquí en nuestro país, donde, como vos bien planteas, se ha suicidado recientemente un futbolista, Emiliano Cabrera, joven de 27 años, pero semanas atrás también hizo lo mismo, se quitó la vida Williams Martínez, un deportista de amplia trayectoria a nivel de la primera división del fútbol uruguayo. Pero no nos olvidemos que en febrero habíamos hecho un programa, Andrea, especial, en homenaje a Santiago Morro García, que también optó por ese mismo camino, sumido en un profundo pozo depresivo. Y bueno, todo esto nos interpela, nos compele a pensar, a replantearnos en qué medida el deporte se ha apartado de lo que es realmente su esencia, ¿verdad? El cultivo de determinadas disciplinas, propendiendo a la salud, generando esparcimiento, solaz, divertimento. Bueno, creo que todas esas cosas hoy por hoy están en el tapete nuevamente. Veremos, Jorge, a ver qué podemos concluir o analizar de lo que está sucediendo, porque en menos de un año perdimos a 3 jóvenes deportistas muy jóvenes, que, como bien tú señalás, estaban pasando quizás por periodos depresivos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se da esta depresión? ¿No alcanzan las expectativas? ¿No tienen posibilidades laborales? ¿Las metas que aspiran son imposibles? No todos son Forlán, no todos son Suárez. ¿Qué es lo que está pasando? A ver. Exactamente, Andrea. 1 de cada 100 deportistas llegan realmente a desarrollar, capacidades que luego los catapultan hacia los, ámbitos más favorecidos, ¿no? O sea, el tan anhelado pase, son muy pocos los que lo logran. Y la depresión, en función de lo que vos planteas, ¿no? Creo que, está asociada prácticamente el 90% de las conductas suicidas. Quiere decir que estamos frente a circunstancias en que estos jóvenes, agobiados de repente
por la falta de una salida laboral, el no poder estar a la altura de las propias expectativas o de su entorno, bueno, incurren en estas actitudes, ¿verdad? Y no nos olvidemos que la depresión es una entidad nosológica multicausal que permea todas las culturas y estratos socioeconómicos y que se ha instalado, digamos, de una manera cuasi pandémica en estos tiempos. Nadie se halla exento, por supuesto, de padecerla en este vertiginoso contexto contemporáneo. Y hago énfasis en esto, ¿no? Porque más allá de la condición de deportistas, se trata de individuos jóvenes que se abrazan a determinados sueños, procurando muchas veces emerger hacia niveles de realización socioeconómica, y bueno, no son tiempos favorables, ya no solo para el deportista, sino para los jóvenes en general, claro. Y a eso debemos asociar también este contexto pandémico en el que estamos inmersos desde hace ya un año y medio. Eso era lo que te quería preguntar, Jorge. La pandemia de alguna manera ha acelerado estos procesos depresivos, que quizás estaban ahí latentes, pero de pronto se vieron favorecidos para la aceleración, ¿no? Exactamente, porque muchas veces se dan condiciones que son necesarias, frustración, falta de un proyecto, algún problema de salud, pero son condiciones que a veces, si bien son necesarias, no son suficientes como para desencadenar un trastorno depresivo que, digamos, a posteriori devenga justamente en un suicidio. Porque muchas veces la persona puede estar pasando por un trance difícil, puede estar viviendo una crisis accidental, una crisis existencial, pero tiene la contención, tiene el entorno. Y no nos olvidemos que la presencialidad en muchos aspectos, la falta de encuentro con el otro, la falta de contención, ha sido una constante que ha marcado todo este tiempo que estamos viviendo desde marzo del año pasado. Seguramente, sumado a la frustración del querer y no poder, del padecer una lesión, del no estar a la altura, como decíamos, de las circunstancias, de las expectativas, y no poder soportar las presiones del sistema, eso lleva a que, en ausencia de un entorno afectivo, continentador, evidentemente muchos de esos factores eclosionen luego hacia lo que es un potencial suicidio, ¿no? Claro. Hay algo que, Jorge, que tú siempre decís y que yo lo tengo bien presente. Tú decís que somos hijos de nuestro tiempo, y a mí me encanta eso que vos siempre compartís con nosotros. Sí. ¿Cómo se preparan los futbolistas hoy en día? ¿Cuáles son las exigencias por parte de los clubes, de los entrenadores, de los profesionales allegados? ¿Les queda tiempo a estos muchachos para estudiar, para prepararse, para terminar el liceo, para hacer una carrera? Porque en caso de plan B, que esta carrera futbolística no prospere o tengan una elección y no puedan seguir jugando, ¿se preparan debidamente como para tener un plan B? Bueno, excelente puntualización, Andrea, exacto. Mira, lejos nos hallamos de los idílicos tiempos del amateurismo y del olimpismo, ¿no? Que apuntaba básicamente, o estrictamente, te diría, al desarrollo de potencialidades físicas y destrezas. El deporte a nivel de la alta competición ha devenido lamentablemente, muy a nuestro pesar, te diré, en un inmenso negocio en el que la materia prima son justamente los atletas, ¿no? Y desde los inicios de su formación, los muchachos, bueno, son sometidos a presiones provenientes de todos los ámbitos, ya sea su familia, que ven en ellos la posibilidad de poder dar ese salto cuantitativo desde el punto de vista económico, el tan anhelado ascenso social. Bueno, también los clubes que, en el afán de subsistir, sobre todo en estas latitudes, generan más que la formación de jugadores, algo así como
se convierten en fábricas que exportan talentos hacia el exterior, y en eso nos hemos convertido, sobre todo nuestras instituciones, digamos, las más conocidas, las más populares, encuentran como base de sustentación, como manera de solventar sus presupuestos, bueno, la formación inmediata de talentos que, sin que estén aún prontos emocionalmente para dar ese paso hacia otros ámbitos más exigentes, bueno, son prácticamente sacados de su hábitat natural, de su entorno afectivo, y no muchos están capacitados para poder solventar, para poder sobrellevar esas tensiones, ¿no? Y lamentablemente suelen ser también materia prima para muchas entidades o muchos individuos inescrupulosos que no reparan en lo que hace al ser humano, claro, y solamente tratan de sacar un rédito de lo que es ese talento. Estamos inmersos, Andrea, en un mundo donde de manera descarnada se anula la posibilidad del individuo de repente de ser el mismo. Hay muchos chiquilines que apuestan tanto a todo esto, que prescinden de eso que vos realmente que manifestás con total acierto, que es el plan B, que yo te diría que no debería ser el plan B, debería ser el plan A, la educación, claro, y aparte, en concomitancia, el deporte. Y si hay un talento, por supuesto desarrollarlo, claro, pero básicamente el mensaje que debemos dar es, bueno, la formación, la educación, el conocimiento, el poder hacerse de un saber, de una capacidad que obviamente le permita a futuro enfrentar los avatares existenciales. Muchos de estos muchachos que de repente llegan a los 37, 38 años, apostaron con diferente suerte a el deporte, al fútbol, al básquetbol o a otro deporte o a otra competencia, sí, digamos. Y llegado el momento, bueno, se termina, luego del apogeo viene el declive, y luego del declive, de no haber conseguido hacer la tan anhelada diferencia económica, quedan justamente frente a un gran vacío existencial. Además, Jorge, a esto que estás planteando, tienen un lapso por el físico, ¿no? Llega un determinado momento que, más allá de lo que hayan llegado como deportistas, llega a su fin, porque el físico tiene su fin a determinada edad y no pueden seguir jugando. Pero más allá de esto, más allá, y también tiene que ver con lo que han logrado y con las, digamos, los recursos que han podido de alguna manera conseguir hasta el momento, cabe preguntarnos, ¿no? Esto que yo te decía, mientras se preocuparon porque dejaron la vida entrenando horas y horas sin ver la familia. Si esto también, este mensaje interpelando a los clubes, a los entrenadores, si no, como bien tú decís, no se les debería exigir una preparación a nivel cultural o a nivel de una carrera o a nivel de alguna preparación en un oficio, para que estos muchachos hoy o mañana, cuando dejan su carrera deportiva, tengan una herramienta de trabajo, ¿no? Creo que es una pregunta que queda en el aire, Jorge. Sí. No, pero Andrea, es tal cual. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, en distintas oportunidades en que se me ha convocado para hablar. Sí, para hablar sobre estos temas, contigo lo hemos hablado, por supuesto. Yo creo que la educación es básica, es el factor, digamos, más integrador, ¿no? Si hablamos de inclusión, si hablamos de instancias que nos permiten sentirnos parte de un colectivo, es justamente el poder acceder a algo que nos permita, a herramientas que nos permitan tener un desempeño y ganarnos el sustento. Creo que uno de los grandes
errores es justamente en las instituciones deportivas y sobre todo en las instituciones que trabajan a nivel de deportistas de élite, ¿no? Hablemos los grandes, los cuadros grandes. Si bien se ha apelado a la incorporación de técnicos, o sea, de psicólogos, de asistentes sociales, de personas idóneas para poder trabajar todo lo que hace digamos, todo lo que no involucra estrictamente la parte deportiva o física, yo creo que no es suficiente. Creo que debemos apelar justamente a una atención, a un acompañamiento del deportista desde las etapas iniciales de su desarrollo como tal, imbuyéndolo básicamente de la importancia del deporte en tanto no herramienta única, sino como una herramienta más a considerar y que en la medida, como decíamos hace un ratito, en la medida que él pueda alcanzar un nivel adecuado, bueno, si que se pueda dedicar a eso, fenómeno, pero claro, fundamentalmente proveerles otras herramientas, esas herramientas que no tienen caducidad, que no caen en obsolescencia alguna en función de lo que es la merma de las capacidades físicas, la incorporación de una carrera, de un oficio, de una capacitación en lo que sea, creo que es fundamental, y esto hay que transmitirlo desde las bases, ¿no? Claro. Desde el origen, y mismo no solo esperando que esto sea digamos, una potestad de las instituciones, sino que el propio Estado debemos transmitir ese mensaje claro, a nivel de los distintos estamentos educativos. Puedan apoyar. Acá tenemos un mensaje que me gustaría compartir de un oyente que dice: solo te preparan para que seas un deportista exitoso y no para el plan B, pero tampoco para lo que viene después de alcanzar ese supuesto éxito, entre comillas. Dice, es muy complejo, hablamos de una vida útil muy breve. Era lo que decíamos, gracias a Fer por este mensaje. Es un poco también, sí. ¿no? La vida es muy breve, más allá de que sea exitosa o no. También estamos hablando de hombres jóvenes que tienen una vida laboral por delante, ¿no? Sí, sí, el tema del éxito, el tema del fracaso, eso me hace evocar un poco a Kipling, que decía: el éxito y el fracaso, esos dos impostores, trátalo siempre con la misma indiferencia. Yo creo que el éxito, Andrea, estriba justamente en poder ser buenos gestores de nuestra propia vida. Y el éxito que uno puede alcanzar a través de la práctica de un deporte, bueno, bienvenido sea, forma parte también de las capacidades que puede desarrollar un ser humano. El tema también radica en no apostar exclusivamente a eso, sino entender, y sobre todo en estos tiempos que estamos transitando, que bueno, que debemos apostar a una formación. Yo insisto permanentemente, la educación es el único factor que a la postre nos va a permitir desarrollar autónomamente nuestras vidas. Habrá mejores y peores tiempos, habrá un descaecimiento a nivel de los valores, pero la educación siempre nos va a terminar empoderando. El talento, la capacidad para desarrollar un deporte es algo a valorar, pero no significa que ahora lo que nosotros planteamos acá va en detrimento justamente de la preparación, del desarrollo del deportista en determinados niveles, pero creo que no debe apostarse únicamente a eso. Vemos las consecuencias que han pagado justamente muchísimos jóvenes que evidentemente al no poder soportar las presiones, al sentirse totalmente carentes de herramientas, bueno, sobre la base de un terreno depresivo han optado por este camino tan triste, ¿no? Como el caso del Morro, como el caso de Williams y de Emiliano. Creo que estamos a tiempo de evitar que esto devenga justamente en una constante, y bueno, no solo depende
no solo depende de las instituciones deportivas ni tampoco de los estamentos educativos. Creo que esto amerita una valoración a nivel de políticas de Estado, porque más allá del deporte y todo esto que hemos hablado hoy, creo que está ahí latente el hecho de que encabezamos tristemente la lista de los países donde se producen más suicidios y esencialmente, un poco quiero consignar también que entre los jóvenes de 15 y 29 años, la segunda causa de muerte es el suicidio. Terrible, creo que es un terrible. llamado de atención. Jorge, yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema. Hoy se nos han ido los minutos. Te agradecemos como todos los martes, porque es muy grato hablar contigo y también poner temas que son de tanta actualidad semana a semana en debate, y hablarlo aquí con la audiencia es muy importante. Muchísimas gracias. Nos reencontramos el próximo martes, Jorge. Sí. Será hasta el martes, con mucho gusto, Andrea. Un saludo para todos. Vivencias.